Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Vamos a gozarnos con alegría, vamos a gozarnos de todo nuestro corazón en la presencia del Señor. Vamos a declarar nuestro amor, nuestra pasión por nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Y vamos a decirle: Señor, traemos para ti en esta tarde ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración. Toda mi vida, Señor, toma todo de mí en esta tarde. Así que vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Use sus palmas con gozo, con alegría delante de la presencia del Señor. Espíritu Santo, toma tu lugar en esta alabanza. Toma tu lugar, Espíritu de Dios. Declaramos con todo nuestro corazón, Señor. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Sí, Señor. Use sus palmas para alabar al Señor con gozo. Gracias, Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en mí tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. toma, tómalo. Sí, Señor. Te cantamos y te decimos: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, Por mi salvación, por la eternidad, de ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Jesús, por ti yo viviré, De ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Eres el que viste al cielo, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Señor, lo declaramos. Eres el que viste al cielo, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Vamos, acompáñanos. Declare ahí en su casa donde está: Jesús, por ti yo voy a vivir. Canta con nosotros: Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Aleluya. Venimos delante de su presencia con gozo, con alegría en el corazón. Hoy tenemos libertad para alabarle, hoy tenemos libertad para cantarle, porque somos sus hijos, porque Él nos ama, porque somos libres, amado hermano, para cantar, para glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que levanten su voz conmigo y vamos a declarar: hay libertad en el nombre de Jesús. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Vamos, use sus palmas para alabar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Padre, gracias, tenemos libertad para exaltar. Su gozo podemos sentir, su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
podemos sentir su ritmo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, declaramos en esta hora, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Así es, amado hermano, dice la palabra que para aquel que cree todo es posible. Y si tú crees que el Espíritu de Dios está aquí en este momento, ahí en tu casa, ahí donde alabas el nombre del Señor, entonces puedes declarar juntamente con nosotros: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad para cantar, hay libertad para danzar. Di conmigo en esta hora: hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Una vez más, créelo, créelo. Hay libertad en la casa, hay libertad. Una vez más, vamos a cantarlo una vez más, amado hermano. Y mira lo hermoso de esta letra, lo que declara cuando el pueblo del Señor se une para alabar, lo que declara cuando el pueblo del Señor cree en lo que la palabra del Señor dice. La palabra nos enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que si tú crees en esta hora, hermano, que ahí en tu casa, aquí en mi casa, está el Espíritu de Dios, entonces puedes declarar: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad para alabar su nombre. Yo quiero que levante su voz conmigo en esta hora y con toda su fe pueda declarar conmigo: hay libertad en la casa, hay libertad para alabar. Diga conmigo: hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Una vez más: hay libertad en la casa. Lo declaramos: hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, por tu sangre, libres hoy, que somos libres, dígalo, que somos libres, porque por su sangre, libres hoy, libres hoy. Aleluya. Todos aquellos que son libres, denle un fuerte aplauso al Señor y díganle: Padre, gracias por esa libertad. Gracias porque el cielo se abre, Señor, para que sea derramada tu bendición. Gracias porque el cielo se abre para que nuestra alabanza pueda entrar, Señor, para poderte exaltar, para poderte glorificar. Oh Señor, levantamos un clamor en esta hora, Padre, de alabanza y de adoración a ti, Jesús. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos es revolución. Dígalo: que el cielo se parta en dos, inundanos en el desierto broten ríos. Tu vida sopla hoy, Hosana, Hosana, Dios altísimo, Hosana.
Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, brote en Dios. Tu vida sopla hoy, Hosana al Rey de Salvador, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de Salvador, Hosana al Dios Altísimo, lo declaramos, Padre, en esta tarde. Tú eres nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Que en este momento, que tu pueblo te alaba, que en este tiempo, que tu iglesia, Señor, te exalta, sea derramada tu bendición, Padre, sea derramada tu bendición, Señor. Sí. Hosana, Hosana al Rey. Escucha, Señor, nuestra alabanza. Hosana, Hosana al Rey. Levante su voz, iglesia, ahí donde está. Hosana al Rey de Salvador, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de Salvador, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es y Señor de señores, eres tú, Padre. Levantamos un clamor porque tú eres un Dios que escucha, Señor, la alabanza, la oración, el clamor de su pueblo, Señor. Y levantamos nuestra voz en alabanza, declarando de ti, Señor, declarando, Padre, lo que has hecho por nosotros, creyendo, Señor, en lo que harás. Estamos seguros y confiados en lo que estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos une y podemos en esta unidad alabarte y exaltarte. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Declárelo en esta Te tarde. llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levante su voz, iglesia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón.
adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. La iglesia lo declara en esta tarde. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígalo, iglesia. Así eres tú. 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 Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, Aquí estás, sáname mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. Así eres tú. así eres tú. Así eres tú, Señor. Así es tu gran poder, Padre. Con cuántas maravillas nos has sorprendido, Señor. Bien lo dice tu palabra. Si quisiéramos enumerar, Padre, todos los milagros, todas las maravillas que has hecho por nosotros, Padre, serían incontables. No podríamos, Señor. Así eres tú, Señor. Eres un Dios de milagros. Eres un Dios de poder. Eres un Dios de amor. Eres un Dios de misericordia, Señor. Por eso cantamos, Señor, seguros de quién eres tú. Por eso cantamos, Señor, confiando en tu palabra. Por eso cantamos confiando en ti, Señor. Por eso creemos, Padre, que tu promesa
no ha cambiado, que tu promesa, Señor, está firme, que podemos anclar nuestra esperanza, Señor, en que tu palabra siempre se cumple, oh Dios. Escucha, Señor, la alabanza de tu pueblo en esta tarde. Nos acercamos confiadamente al trono de tu divina gracia, Señor, sabiendo que tu promesa, Señor, se va a cumplir. Declarando, Señor, que tú tienes todo bajo control, que nada se sale de tu control nunca, Señor. Aunque pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa, Señor, esa es mi seguridad. Cántele al Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra se cumplirá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe, dígale, Señor, mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me Sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. es tu amor que me me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Gracias porque en ti podemos estar seguros. Gracias porque en ti podemos confiar y en tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, querida familia, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarles y también compartirles hoy en esta tarde la palabra del Señor.
Creo que estos tiempos nos ha venido para reflexionar en nuestras vidas y hoy quiero compartir un tema con ustedes que muchas veces tal vez ya lo hemos oído, y hoy el tema se titula Los distractores de la fe. Y hoy quiero comentar un poquito sobre esas situaciones que nos llevan a olvidarnos un poquito del Señor o un mucho del Señor. Entonces yo hoy en esta tarde quiero invitarles primeramente a que nos pongamos en las manos de Dios, así como ustedes escuchando la palabra, y a mí que hoy el Señor usa para poder compartir este mensaje. Entonces es necesario, es menester decirle al Señor que Él sea el que hable, que Él sea el que comunique lo que Él quiere para su pueblo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre porque día a día son tus misericordias, y el día de hoy nos has tenido, Señor, con bien, nos has tenido con salud, nos has tenido, Padre bendito, con un alimento en nuestros hogares. Y hoy, Señor, vamos a escuchar tu palabra, y yo te pido que tú seas bueno con nosotros y que de mi parte, Señor, pongas palabras sabias, Señor, que no salgan de mi corazón tampoco, sino que salgan de tu preciosa vida, de tu corazón, Dios Todopoderoso. Hoy en esta tarde te pido también por mis hermanos que pongan oídos, Padre, a este mensaje, y que sea de bienestar para sus vidas, que sea de edificación para cada uno de los que escuchan esto. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy en esta tarde yo les quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias allá en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 55, en su versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Vamos a estar leyendo un solo versículo y de ahí partiremos para poder compartir este mensaje de esta tarde. Amén. Bueno, esperemos que ya lo tengan, y yo hoy quiero darle lectura a este mensaje, y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y bueno, es una palabra veraz que estamos escuchando, y en algún momento dado, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escuchamos, como que viene a nuestro corazón el decir o el pensar que Dios nos abandona, que Dios ya no quiere saber nada de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Pero no es así, hermanos. Hoy en esta tarde queremos compartir un poco, pero quería yo sí tomar como base este versículo, porque fíjese que de alguna manera sí pone en nuestro corazón esa situación de que necesitamos estar cerca de Él, necesitamos estar comunicados con Él, para que Él pueda también escucharnos, para que Él pueda atender, Señor, a veces nuestras demandas, Él puede atender nuestras necesidades. Y bueno, fíjese, hoy en esta tarde quiero comentarle lo siguiente. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, actualmente son tiempos difíciles, donde la fe se ve mermada por distractores que, si bien son reales, no deberían de ser un mecanismo para alejarnos de Dios. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, las noticias cristianas en estos tiempos de pandemia no son nada halagadoras con respecto a una iglesia fiel y buscadora del rostro de Jesucristo. Las causas pueden ser muchas, pero en esta tarde lo que quiero comentar es la gracia divina que está a nuestro alcance y que de un modo o de otro desdeñamos, y algunos o muchos de nosotros o de nuestros hermanos de la iglesia de Cristo abandonan, ¿verdad?, a la iglesia, o abandonan al Señor. Y bueno, hoy en esta tarde dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es una frase que está dentro de la historia del pueblo judío. Y hablando un poquito del contexto de esta frase, quiero comentarles, el profeta Isaías abrió su boca para decir esta frase
cuando el pueblo judío ya de alguna manera había hecho enojar, por así decirlo, al Señor. Era su proceder de una manera incorrecta, y yo quiero ver un poquito ahí al principio de Isaías para que podamos entender un poco el contexto de esto, porque ciertamente hubo un momento en que el Señor cerró sus ojos, cerró sus oídos y cerró su boca para poder comunicarse con el pueblo judío. Y fíjese que el pueblo judío, dice la palabra, que era gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel. Y podemos seguir leyendo continuamente en este libro, en estos principios, y vamos a ver lo mismo. Un pueblo que de alguna manera estaba desagradando a Dios con su conducta. Pero fíjese también que dice ahí en el 15, dice: cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Y esto se lo dice el Señor al pueblo judío con respecto a lo que ya comentábamos, a sus actitudes y a sus actos que habían llevado a cabo y que eran de maldad totalmente. Y el Señor en algún momento dado cerró sus oídos, cerró sus labios para no contestar sus demandas, pero esto de alguna manera llevó al pueblo judío, porque así quería el Señor que fuera, a un exilio, a una esclavitud, ¿verdad?, en el pueblo babilónico. Y bueno, hoy yo quería tomar este contexto para que pudiéramos de alguna manera platicar y exponer lo que hoy en esta tarde quiero compartirles. Bueno, dice en este capítulo 55, podemos ver de una manera literal, históricamente, cómo la palabra de Dios se dirige al pueblo judío en tiempos de su cautiverio en Babilonia. Pero también es una palabra para nuestro tiempo, que nos sirve como un hermoso mensaje evangelístico de salvación y de una exhortación para todos aquellos que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesús. Fíjese que hoy mi tema es los distractores de la fe, y ciertamente hay muchas cosas de las cuales podemos hablar que nos apartan del camino del Señor o de su presencia, de su comunión con Él, pero no es el fin hoy en esta tarde, sino más bien lo que hoy quiero comunicarles o quiero decirles, que las misericordias de Dios son maravillosas, hermanos, para aquellos que hemos recibido a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Fíjese que es maravilloso estar en sus manos. Es realmente gratificante saber que Él es el quien nos cuida. Pero muchas veces cuando nosotros no lo entendemos apropiadamente, empezamos a alejarnos de su presencia. Y obviamente también dice su palabra que al altivo dice que lo ve de lejos. Es lo que le pasó al pueblo judío. Es algo que de alguna manera lo sufrió. Y bueno, nosotros no queremos que de alguna manera salgamos al exilio o que estemos inmersos en un cautiverio del pecado. No, hermanos, yo creo que es menester que entendamos que las maravillosas misericordias del Señor y bendiciones que tenemos cada día, ¿verdad?, tenemos que tenerlas en cuenta para poder alabarle y glorificarle como solamente Él se lo merece. Bueno, hoy quiero comentar esto. La misericordia gratuita ofrecida y la cual ya nosotros la hemos recibido. Bueno, aquí en la palabra del Señor, ¿verdad?, leíamos que de alguna manera buscáramos el rostro del Señor, pero hoy queremos también un poquito irnos un poco atrás y quiero yo mencionar, fíjese esto, ¿quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los invitados en algún momento a buscar el rostro del Señor?
¿Quiénes son? Bueno, ¿quiénes son invitados? Ahí en Isaías 55:1, hermanos, podemos verlo. 55:1, vamos a verlo. Se me perdió, pero permítame tantito. En el 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y las que no tienen dinero, venid comprar y temed. Venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Bueno, en ese todos, hermanos, en ese todo que estamos leyendo, podemos incluir no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y etcétera. Todos aquellos que de alguna manera estén perturbados o que de alguna manera estén en dificultades, que estén necesitados de la presencia de Dios. Todos están incluidos, ¿verdad? Y todos aquellos que tenemos ese tipo de problemas y dificultades, que vamos por las encrucijadas de la vida. ¿Qué quiere decir? Los malos momentos que vivimos en algunos momentos de nuestra existencia. Aquí podemos ver cómo el Evangelio, hermanos, lo que dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Todos, nadie está excluido, hermanos, nadie está excluido, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el Evangelio no excluye a nadie, sino a los que se excluyen a sí mismos. Porque eso es lo que pasa muchas veces. El Señor tiene abiertos sus brazos continuamente todos los días de nuestras vidas, pero nosotros somos los que a veces no extendemos esa mano para que Él nos la pueda tomar y nos pueda ayudar. Entonces hoy en esta tarde queremos exaltar ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que lo podamos entender, para que podamos comprender y que podamos acercarnos y podamos tener gratitud cada uno de los días que vivamos, hermanos. Y este ofrecimiento que Dios hace en los tiempos de Isaías y por medio de su profecía, llegó y se cumplió en nosotros, hermanos. Esto ciertamente estaba escrito para los judíos en el tiempo de su exilio, de su cautiverio en Babilonia, pero eso que el profeta Isaías predicó y profetizó en esos tiempos se ha cumplido en cada uno de nosotros, y llegó y se cumplió, ¿verdad?, de una manera grande. En un momento de nuestra vida, estuvimos sedientos, quebrantados, heridos, pero la gracia divina llegó a nosotros y fuimos hechos una nueva criatura, y esta nueva criatura Dios nos llenó con su misericordia. ¿Y a poco no? Si podemos hacer un poco de historia, hermanos, y podemos irnos a tiempos pasados. Yo en estos días estuve ahí hurgando en mis videos que tenía, y encontré algunos videos donde pues me recordaba mi vida pasada, ¿no? Aquellas grandes fiestas con la familia, donde existía el alcohol, existía el regocijo, donde de alguna manera estábamos inmersos en los pecados, y no que estuviera en los videos presentes los pecados, sino que me recordaba cómo en aquellos tiempos nos conducíamos, de la misma manera que los judíos en el tiempo que se apartaron del Señor. Y bueno, yo creo que si usted y yo vemos nuestra mente hacia atrás, podemos ver cómo el Señor nos sacó de una situación grave, una situación de muerte, y en algún momento dado, de un momento donde estábamos todos perturbados, como decía hace rato, quebrantados, estábamos llenos de miedo, de temor, no sabíamos a dónde ir. ¿Y qué pasa cuando nos predicaron? ¿Qué pasa cuando nos dijeron: el Señor existe, el Señor vive, el Señor te ama? A mí la primera frase que recuerdo que en algún momento dado me decía: es que Jesús te ama, Dios te ama y quiere que tú seas feliz. Yo, en el tiempo en que el Señor me habló, ¿verdad?, en un momento de dificultades, de tensiones, de depresiones y de depresiones, pues el Señor me sacó de un momento crítico, de un momento donde yo no sabía hacia dónde estar.
Y bueno, yo creo que si usted también vuelve su vista atrás, hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué manifiesto esto, hermanos? Fíjese, yo creo que si nosotros recordamos de dónde venimos, no es para que volvamos allá, sino es para agradecerle al Señor y para que de alguna manera entendamos que no es bueno volver a ese tiempo. Y no es porque de alguna manera toda la iglesia, todas las iglesias lo hagan, pero fíjese que está sucediendo que el enfriamiento está llegando a las vidas y posteriormente llega el pecado a enseñorearse nuevamente de lo que fue la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, hoy también quiero comentar quiénes eran convidados, quiénes eran llamados a buscar el rostro del Señor. Bueno, pues también eran todos, o éramos todos. ¿Y cuál era la condición requerida para ser invitados? Bueno, estar sedientos solamente, hermanos, estar sedientos. Quienes están satisfechos con el mundo, sus placeres y sus comodidades, no están sedientos, porque no conocen o no reconocen sus necesidades. Tampoco los que dependen de sus propios méritos y esfuerzos para ser salvos. Es necesario verse perdido. Fíjese que cómo llegamos al Señor en algún momento dado. Bueno, muchos nacieron en cuna evangélica y también por medio de la palabra de los abuelos, de los padres, bueno, pues fueron convertidos a Cristo. Pero muchos hemos sido convertidos cuando estábamos en momentos de necesidad, ¿no? Cuando estábamos sedientos de algo. Y fíjese que yo recuerdo cuando estaba en depresión, yo no cabía en ningún lugar, yo no sabía realmente a dónde acudir, ¿verdad? Pero necesitaba estar primeramente sediento, necesitado. Pero ¿qué pasó cuando no sucedía esto? Cuando yo estaba feliz de la vida. Cuando de alguna manera los placeres y las comodidades que daban el dinero, el trabajo, los pecados, me hacían que estuviera yo contento. De alguna manera, bueno, pues no quería saber nada de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para que nosotros tengamos esa comunión con el Señor? Y fíjese, no es cuestión de que estemos en pecados o que estemos en dificultades, sino que tenemos que entender que es una condición propia del cristiano actual, que tengamos que tener comunión y que ese sed de comunión con el Señor tiene que estar en nosotros. Esa sed de poder alabarle, glorificarle, esa sed de escuchar su palabra, esa sed de acudir a su iglesia, a su templo, para glorificarle, para darle alabanza, para poder levantar nuestras manos. Es necesaria que nosotros la tengamos. No es necesario que estemos ya ahora en dificultades, porque ya hemos entendido que el Señor ya nos sacó de dificultades grandes en nuestra vida, ¿verdad? Y también en este punto que estoy tratando de la condición que necesitamos para ser invitados a esto, podemos comentar que cuando dependemos de todos, ¿verdad? Y de todo, menos de Cristo, estamos siendo esclavos de los distractores de nuestra fe. Y fíjese, eso es lo que le pasaba al pueblo judío en algún momento dado. Eran esclavos de todas sus perversiones, de todos sus actos pecaminosos. Y nosotros también, siendo inclusive hijos de Dios, muchas veces vienen a nuestras vidas distractores, hermanos. Y fíjese, yo he visto, yo no puedo imaginarlo nada más, sino yo he visto. Y en algunos hermanos, y no estoy hablando de Renacimiento, sino de otras iglesias, tal vez de otros hermanos de la fe, que fíjense que cuando están en dificultades, en problemas, cuando están sufriendo demasiado, cuando ya son hijos de Dios, en algún momento dado, reniegan de la fe. Esa necesidad, ese sufrimiento, es un distractor, es un distractor de la fe que nos lleva a renegar de la fe. Pero fíjese también cómo son los distractores. También cuando estamos en opulencia, cuando hay economía necesaria, cuando hay salud necesaria, también empezamos a alejarnos de Dios.
Porque estamos a todo dar, porque estamos comiendo y bebiendo y disfrutando de lo que tenemos, de nuestra buena economía, y nos empezamos a olvidar de Cristo. No recordamos de dónde nos sacó muchas veces el Señor, y que de alguna manera esa gratitud la tenemos que tener en nuestros corazones y a flor de piel a cada momento, sino que esos placeres nos evitan y ya nos da flojerita, ya nos da flojera orar, ya nos da flojera abrir las escrituras, ya nos da flojera pensar en el Señor, ya empezamos a pensar en otras situaciones y en qué queremos. Entonces esos distractores de alguna manera son los que nos llevan, ¿verdad?, a alejarnos de Dios. Ejemplos, pues como les decía, la necesidad económica, la abundancia económica, nuestro egocentrismo, hermanos. Muchas veces pensamos en nosotros mismos y no en todos los demás. Pensamos en el bienestar propio y no en todos los demás. No pensamos en Cristo también, obviamente. Nuestro carácter, muchas veces nuestro carácter es un distractor de la fe. Nos enojamos de todo. Nos enojamos con Dios, ¿verdad? Aunque no lo decimos propiamente, pero lo demostramos cuando ya no queremos ir a su casa, cuando ya no queremos compartir el tiempo con los hermanos, cuando ya no queremos escuchar la palabra de Dios en el templo, cuando ya no queremos ir a alabarle. ¿Por qué? Porque hubo un pequeño problema con el hermano, con la hermana, por nuestros hijos que de alguna manera por ahí anduvieron haciendo algo, o los hijos de alguien, y eso nos enoja, nos molesta, y ya empezamos a ver malas cosas, ¿verdad? Ya no queremos nada con el Señor. Entonces ese carácter tenemos que moldearlos, porque es un distractor de la fe. Nuestra comodidad, como también les decía, ¿no? A veces estamos tan cómodos, ¿sí? A veces estamos tan cómodos, pero bueno, hermanos, hay muchos más detractores o distractores, pero no es el fin estar viéndolos, ¿verdad? Entonces, estos distractores, hermanos, si bien no podemos catalogarlos como pecados graves, sí los podemos considerar como los caminos para llegar a una situación de pecado grave, que es alejarnos de la gracia del Señor. De veras, hermanos, es increíble ver y escuchar cómo de alguna manera algunos hermanos que inclusive compartieron con nosotros los tiempos de alabanza, los tiempos de predicación, los tiempos de compartir y de partir en la iglesia, ahora inclusive ya están hasta bebiendo, ya están en sus fiestas. Es increíble, pero es cierto, y de eso se trata, que de alguna manera no los juzguemos, pero que sí de alguna manera nosotros tengamos en cuenta esto, primeramente para orar por ellos, y muchas veces tal vez hasta podamos ir a platicar con ellos. Pero es increíble de veras, hermanos. Si vemos por ahí en las noticias cristianas, eso pasa, y se queja, ¿verdad?, el mundo cristiano de ese alejamiento de la palabra de Dios. Bueno, ¿a dónde se nos invita? Ahora ya podemos decir, ¿a dónde se nos invita aquellos que el profeta decía que busquen el rostro de Dios? Bueno, ya vimos que se les invita a todos. ¿Qué necesitamos para ser invitados? Y bueno, ¿a dónde se nos invita? Se nos invita, bueno, a las aguas, lo que equivale a invitarnos a Cristo, pues las fuentes de la salvación fueron abiertas en el Calvario, hermanos. Allí fue herida la roca de la que brotaron dichas aguas. Nosotros, ¿verdad?, podemos pensar para que podamos entender y comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Yo siempre, cuando estamos en el templo, en la iglesia, y me ha tocado compartir, yo les decía que hay una melodía que a mí me encanta, ¿no? Y que habla de esos momentos, de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, ¿verdad? Y un momento de humillación del Señor ahí nos dio tanta misericordia, tanto amor, tantos beneficios, tanta bendición, hermanos, ¿sí? Ahí en ese momento, cuando el Señor fue crucificado, cuando fue muerto,
¿verdad? Ahí en ese preciso momento fueron abiertas estas fuentes de bendición para cada uno de nosotros, en el cual dice la palabra del Señor que se abre el velo para que podamos llegar ahora sí a su presencia. Ya no es menester de estar con un sacerdote que sea el intercesor de cada uno de nosotros, sino que ahora nosotros podemos llegar a su presencia, porque en ese preciso momento, cuando Él fue humillado, cuando fue crucificado, Él nos dio la oportunidad de llegar a Él, ¿verdad? Y de ahí, de alguna manera, obtuvimos tantos beneficios, hermanos. De igual manera, nosotros fuimos beneficiados recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y le conocimos a Él y a su obra aquí en la tierra, la cual nos dio justificación, redención y salvación. Pero en los momentos de abundancia y salud nos olvidamos de toda su gracia por la comodidad en la que estamos. Y suele suceder que también en los momentos de dolor y necesidad también renegamos de su gracia y nos olvidamos de Él. Entonces, hermanos, yo creo que es tiempo de reconocer lo que el Señor hizo en esa cruz del Calvario, y que todos nuestros sufrimientos o que todo nuestro gozo tenga que quedar aparte, y que tengamos primeramente que buscar su rostro del Señor, ¿verdad? ¿Qué nos manda hacer? ¿Qué nos manda hacer y cuáles son los beneficios que el Señor nos da a todos aquellos que hemos invitado a buscar las aguas, a buscar su rostro? Bueno, las misericordias gratuitas, hermanos. Dice su palabra ahí en el versículo que vimos en el 55:1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche, ¿verdad? Estamos muchas veces como azorados por lo que dice aquí, dice comprar sin dinero, ¿no? Y muchas veces nos decíamos, bueno, ¿cómo es que tenemos que comprar sin dinero? Fíjese, cuando habla esta palabra del profeta Isaías, pues de alguna manera se dirige a todos aquellos judíos que estaban en el exilio, que estaban en la esclavitud. Y obviamente, cuando somos esclavos, hermanos, cuando no tenemos nada. Y los judíos no tenían nada, no tenían dinero, no tenían nada. Pero les estaba ofreciendo volver a, primeramente, ¿verdad?, a conocer su rostro, a estar bajo su cobertura, y que regresaran, ¿verdad?, que si buscaban al rostro del Señor, que buscaran en las tierras judías, ¿verdad?, existía o había abundancia de leche y de miel, ¿verdad? Y esto habla de que ellos iban a tener una satisfacción de saciar su sed y de saciar su apetito, ¿verdad? El vino sacia la sed y la leche, ¿verdad?, los alimentaba. De igual manera nosotros, hermanos, también nos llegó la oportunidad de poder comprar sin dinero todo aquello que de alguna manera el Señor nos ofrece. Y si nos vamos un poquito a lo físico, ¿cuántos de nosotros hemos sido sustentados día a día por su gracia y por su misericordia? ¿Cuántas veces de nosotros hemos recibido, podemos decir, de la nada, un beneficio, una misericordia? Cuando a veces no tenemos dinero y de repente por ahí llega una bendición de parte de alguien porque el Señor lo manda. ¿Cuántas veces nos han invitado a comer? ¿Cuántas veces nos han alimentado? ¿Cuántas veces el Señor nos da grandes beneficios? Fíjese que yo en el camino del Señor he visto, porque conozco del Señor ya aproximadamente de hace 25 años, y puedo ver cómo el Señor se hace maravillas con su pueblo. Yo puedo ver y conozco mucha gente que ha sido humilde desde hace muchos años, pero con el tiempo y buscando el rostro del Señor primeramente, les ha dado beneficios y ha recibido un hogar, ha recibido un vehículo, ha recibido forma de poder sustentarse. ¿Y sabe?
todo eso es gratuito, todo eso es gratis, ¿verdad? Y nos dice la palabra que esto lo haremos sin dinero. Esto equivale a que todas sus misericordias y favores, sus dones no tienen precio, ya que quien nos ofrece esto es Cristo. Y cuando decimos que es Cristo, podemos decir que Él no tiene necesidad de nada material que nosotros podamos ofrecerle. ¿Cómo nosotros podemos pagarle a Dios, a nuestro Señor Jesús, de todos los beneficios y de todas las maravillas que hace en nuestras vidas? ¿Cómo le podemos pagar si Él es el dueño del oro y la plata, hermanos? Dándole dinero, ¿cómo le podemos dar a dinero? Obviamente nosotros sabemos que hay un privilegio del poder sustentar a su iglesia, ¿verdad? El poder sustentar su obra. Pero esto no quiere que Él necesite el dinero de nosotros, el oro y la plata, porque Él es de Él. Al contrario, Él es el que nos da, el que nos sustenta. Pero yo hoy en esta tarde quiero decirles que cómo podemos nosotros pagarle a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos pagarle a Dios? Bueno, ahorita lo comentamos, porque quiero decirle que ya todo está pagado. Y no con oro y plata, como ya lo dijimos, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que en esta tarde, hermanos queridos, les comparto lo siguiente, y con esto termino hoy en esta tarde. Como número uno, yo en esta tarde me hablo a mí mismo y les hablo hoy a ustedes en esta tarde. No desdeñemos a Cristo, ya que Él fue puesto por Dios como nuestro capitán y se nos pide que le sigamos y respetemos, y obviamente se nos pide que lo escuchemos atentamente. Yo puedo ver esto ahí en Isaías 55, en su versículo 3, que dice lo siguiente, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿verdad? Y bueno, con esto quiero decirle, hermanos, que no desdeñemos al Señor. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y empezamos como a dejar a nuestro Señor a un lado. Y a veces porque vienen nuestras situaciones de prueba, nuestras dificultades, y a veces llega a nosotros, y acuérdese, hermano, que también tenemos alguien que está ahí atento a hacernos caer. Yo inclusive quiero comentar lo siguiente, ¿no? A veces cuando estamos desocupados, cuando nuestra mente no está haciendo nada, cuando nuestra mente está ociosa por ahí, y empezamos a refunfuñar y empezamos a ver cuáles son las dificultades que estamos pasando. Y a mí me ha pasado, hermanos, cuando de repente llega las situaciones que hay que cerrar la iglesia, ¿verdad? Que ya no podemos ministrar la palabra, que ya no podemos compartir, que empieza a haber problemas y situaciones en la iglesia de falta de economía, y en nuestra vida empieza también a hacer este tipo de situaciones, y empieza uno a pensar, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué no mejor cerrar la iglesia, no? Porque fíjese que muchas veces somos portadores de estos distractores de la fe. Yo mi fe, de alguna manera, podemos decir, o quería decir que era firme, pero, fíjese que en algún momento dado esa fe tambalea, porque en mi caso como ministro del Señor, yo fui llamado por Él, y de alguna manera tengo la obligación de poder estar al frente y de no quebrarme. Pero a veces, hermanos, cuando vemos que nuestros hermanos, cuando vemos que nuestra familia en Cristo empieza a declinar, cuando ya no se les ve ese ímpetu de buscar el rostro del Señor, esa sed empieza a uno a declinar, y dice uno, ¿seré yo?
¿Seré que el Señor ya no quiere? ¿Seré que de alguna manera estoy fallando? ¿O qué está fallando? Y empieza el enemigo a hurgar, yo creo que a meter en nuestro corazón ciertas situaciones y decir, ya no más. ¿Por qué no? Mejor cerrar la iglesia y que cada quien, bueno, nos rasquemos con nuestras propias uñas. Pero de ahí empieza que nosotros reconozcamos que estamos un poco incorrectos, hermanos. Y que nosotros, y en mi caso, reconocer lo que todo el Señor me ha dado. Yo también veía en algunos videos, en algunas fotos, cómo he vivido momentos extraordinarios con mi familia. Cómo el Señor ha hecho que podamos tener grandes beneficios para poder vivir y compartir con todos los míos. ¿Cómo no estar agradecidos si yo he sido justificado, he sido redimido, he sido salvado? Tengo la fe, tengo la esperanza de que algún día yo estaré en la presencia de Dios y no en el infierno. ¿Cómo no volver otra vez a buscar el rostro del Señor? ¿Cómo no volver a darle la honra y la gloria como solamente Él se lo merece? Entonces por eso hoy en esta tarde yo los llamo, hermanos, de igual manera. Y mire, no les estoy compartiendo esto a los que están ahí conectados, no sé ni quién está conectado porque no lo puedo ver, no tengo monitor aquí, pero bueno, sí quiero decirles que usted, si está en la fe, tome esto porque usted es un remanente del Señor, un remanente fiel, pero ¿sabe? También nosotros tenemos la obligación de poder compartir esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas con los demás. Entonces, hermanos, no se moleste si hoy este mensaje tal vez no les sea grato, sino al contrario, ponga usted manos a la obra y que comparta las maravillas que el Señor hace. Como número 2, dice, no desdeñemos su palabra. Su palabra es como el agua que da vida a la tierra. Así su palabra que se predica no vuelve vacía, ya que hará lo que Él quiere hacer con nosotros y será prosperada para aquella que la envió. Y esto, hermanos, lo podemos ver, ¿verdad? Ahí en el versículo 10 del mismo capítulo 55, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dos cosas. Una, que escuchemos la palabra de Dios. Dos, que nosotros compartamos la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hace eco en nuestra existencia, en nuestras vidas, nos enseña, nos da sabiduría, nos da dirección hacia dónde quiere el Señor que vayamos. Y de igual manera, cuando usted abre su boca y comparte de la palabra del Señor, grandes cosas va a hacer en la persona que está escuchando esa palabra. Así que, hermanos, hoy en esta tarde quiero pedirles que oremos por todos aquellos que han desviado su camino. Hoy quiero pedirles a usted, iglesia, remanente fiel del Señor Jesucristo, que me ayude a orar. Es una oración breve, pero en este momento la quiero hacer y con esto estamos terminando. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Mira, Señor, que nuestras necesidades son muchas en estos tiempos. El tiempo de pandemia, Señor, nos ha dejado una honda huella, Señor, en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos. Necesidades físicas, falta de salud, falta de economía. Y esto muchas veces, ¿verdad?, nos ha llevado a renegar inclusive de nuestra fe, hermoso Dios. Pero hoy yo te pido, Padre bendito, por todos aquellos que en algún momento de sus vidas han volteado su rostro del tuyo, y te quiero pedir que tú vuelvas a tocar a su corazón, que tú vuelvas, Padre bendito, a darles la oportunidad de poder ser parte de tu iglesia gloriosa. Yo sé, Señor, que tú tienes los brazos abiertos y que es menester
que ellos vuelvan a buscar el rostro tuyo, mi Dios Padre amoroso, que ellos tengan que escuchar tu voz. Pon la forma para que nosotros podamos compartir de tu palabra, que podamos tener la sabiduría de poder estar pidiendo, intercediendo por cada uno de ellos, pero también ir hasta ellos y decirles que es necesario, porque es de muerte que nosotros no queramos ver o saber nada de ti. En esta tarde, Señor, yo te doy gracias, y yo te doy gracias también por todos aquellos que hoy escucharon esta palabra, por todos aquellos que de alguna manera hoy alzaron su voz, alzaron sus manos para darte las gracias como solamente tú te lo mereces. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que les guarde. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes.